Mi familia me ignoró toda la vida mientras consentían a mi hermana, pero cuando ella debió $40 a gente peligrosa, exigieron que yo pagara. Lo que hice los dejó sin palabras. Tengo 30 años, trabajo en contabilidad para una empresa mediana y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace unos 6 meses básicamente destruyó cualquier relación que tuviera con mi familia. Y la verdad, no me arrepiento ni un poco. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando era niño y empecé a notar que las cosas en mi casa no eran exactamente justas, ya sabes. Pero no lo veía tan claro como ahora porque, o sea, cuando eres chico normalizas todo. Mi hermana Olivia es 3 años menor que yo, y desde que tengo memoria mis padres la trataban como si fuera de cristal, como si cualquier cosa que le pidieran hacer fuera demasiado para ella, mientras que yo, bueno, yo era el responsable, el que tenía que dar el ejemplo, el que no podía fallar nunca. No recuerdo mucho de mi infancia, la verdad, solo fragmentos, pero lo que sí recuerdo perfectamente es cuando tenía como 12 años y pedí una bicicleta para mi cumpleaños, nada del otro mundo, tipo una bicicleta normal de esas que todos los niños tienen, y mis papás me dijeron que no había dinero, que este año no se podía, que tal vez el próximo. 2 meses después, Olivia cumplió 9, y le compraron no solo una bicicleta, sino también una computadora nueva, porque supuestamente la necesitaba para la escuela, cuando yo había estado usando la computadora familiar que tenía como 6 años de antigüedad para hacer todas mis tareas. Pero bueno, yo pensaba, tal vez sí la necesita. Tal vez yo estoy siendo egoísta. Esas cosas que te metes en la cabeza cuando eres chico y no quieres creer que tus padres tienen favoritos. La cosa fue empeorando con los años. Y cuando digo empeorando digo que cada vez era más obvio, pero yo seguía tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. En la preparatoria yo tenía que trabajar medio tiempo en un supermercado para pagarme mis propias cosas. Mis papás decían que era bueno que aprendiera el valor del dinero, que me haría más fuerte, más independiente, todo ese rollo. Olivia nunca tuvo que trabajar, nunca. Le daban dinero para todo, para salir con sus amigas, para comprarse ropa, para lo que quisiera. Y cuando yo preguntaba por qué ella no tenía que trabajar como yo, la respuesta siempre era algo como que ella era más sensible, que necesitaba enfocarse en sus estudios, que era diferente. ¿Diferente cómo? Nunca lo explicaban bien, pero yo ya sabía la respuesta. Era su niña consentida y punto. Cuando cumplí 18 y me gradué de la prepa, mis papás me dijeron que si quería ir a la universidad tendría que conseguir becas o préstamos estudiantiles porque ellos no podían ayudarme económicamente, que ya había demostrado que era capaz de valerme por mí mismo y que esto sería bueno para mi carácter. Yo me sentí como una mierda, no voy a mentir, pero acepté porque, o sea, ¿qué más podía hacer? Conseguí 2 trabajos, saqué préstamos, apliqué a todas las becas que pude encontrar y logré entrar a una universidad pública decente, donde estudié contabilidad mientras trabajaba literal 60 horas a la semana entre los 2 empleos. Fueron 4 años de infierno, casi no dormía, vivía de café y comida barata, pero lo logré. Me gradué con honores y sin deberle ni un centavo a mis padres. ¿Adivina qué pasó cuando Olivia se graduó de la prepa 3 años después? Mis papás le pagaron toda la universidad, toda. Una universidad privada carísima, además. Le compraron un auto nuevo. Le pagaban un apartamento cerca del campus. Le mandaban dinero cada semana para sus gastos. La trataban como si fuera una princesa. Y yo, como el idiota que era, seguía pensando, bueno, tal vez ahora sí tienen más dinero. Tal vez las cosas mejoraron económicamente. Trataba de justificarlo de alguna manera porque aceptar la verdad dolía demasiado. La verdad era simple. Siempre la habían querido más a ella. Siempre había sido su favorita, y yo era solo el hijo de repuesto, él, que estaba ahí para cumplir con el papel de hijo mayor responsable, mientras ellos volcaban todo su amor y recursos en Olivia. Pero bueno, me enfoqué en mi vida, en mi carrera. Conseguí un buen trabajo apenas me gradué, fui subiendo poco a poco, ganando experiencia, ahorrando dinero, construyendo mi propia estabilidad, porque había aprendido desde muy joven que no podía depender de nadie más que de mí mismo. Para cuando tenía 25 ya tenía un trabajo estable en la empresa donde estoy ahora, ganaba bien. No era rico ni nada, pero vivía cómodo. Tenía mi propio apartamento, mis cosas pagadas, mis ahorros creciendo, y honestamente, me sentía orgulloso de todo lo que había logrado sin ayuda de nadie. Olivia, por otro lado, bueno, digamos que sus años universitarios no fueron exactamente productivos.
Cambió de carrera 3 veces. Se tardó 6 años en graduarse en lugar de 4, y cuando finalmente lo hizo con un título en no sé qué cosa de artes liberales, que básicamente no sirve para nada. Mis papás le hicieron una fiesta enorme, invitaron a toda la familia, gastaron miles de dólares, y yo tuve que estar ahí sonriendo mientras todos felicitaban a Olivia por su gran logro, cuando yo me había graduado con honores años antes y apenas me habían hecho una cena familiar normal, pero ya ni me molestaba tanto, ya sabes, ya estaba acostumbrado, ya había aceptado mi lugar en la familia, o eso creía. Los siguientes años fueron más de lo mismo, yo trabajando duro, Olivia viviendo de fiesta en fiesta sin conseguir un trabajo estable, mis papás siempre encontrando excusas para seguir manteniéndola económicamente, que si el mercado laboral estaba difícil, que si ella necesitaba tiempo para encontrar su pasión, que si estaba pasando por un momento difícil emocionalmente, siempre había una razón por la cual Olivia necesitaba más ayuda. Yo iba a las reuniones familiares, cumplía con mi papel, llamaba a mis papás de vez en cuando, pero la relación era superficial. Yo ya había puesto barreras emocionales porque sabía que esperar algo más de ellos solo me iba a decepcionar. Mi mamá a veces me llamaba para pedirme que hablara con Olivia, que le diera consejos, que la ayudara a conseguir un trabajo, y yo lo intentaba. De verdad lo intentaba. Pero Olivia nunca escuchaba, siempre tenía excusas. Siempre era muy orgullosa para aceptar trabajos que ella consideraba por debajo de su nivel educativo, aunque no tuviera ninguna experiencia en nada. Y entonces llegamos al evento que lo cambió todo. La llamada que recibí hace como 8 meses que básicamente hizo explotar cualquier relación que quedara con mi familia. Era un martes por la noche. Yo acababa de llegar a casa después del trabajo. Estaba haciendo de cenar, tranquilo, cuando suena mi teléfono y veo que es mi mamá. Contesto pensando que va a ser la llamada normal de cómo estás, qué has hecho, ese tipo de cosas. Pero no. Su voz sonaba rara, tensa, y me dice, necesitamos hablar sobre Olivia. Tiene un problema grave, y tú tienes que ayudarla. Yo ahí ya sentí que algo andaba mal, porque mi mamá nunca hablaba así, tipo tan directa y demandante, pero le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué problema tiene? Y me suelta. Olivia debe $40,000 a unas personas peligrosas, y necesita ese dinero ya, o algo malo va a pasar. Y tú tienes que ayudarla porque eres su hermano, y es tu responsabilidad. ¿Puedes creerlo? $40,000. Literal $40,000. Y según mi mamá era mi responsabilidad arreglarlo. Me quedé paralizado por un segundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, y le digo, espera, ¿cómo es posible que deba $40,000? ¿A quién le debe? ¿Qué hizo? Y mi mamá empieza con que Olivia tuvo algunos problemas financieros, que hizo algunas malas inversiones, que se metió con las personas equivocadas, que los detalles no importan. Lo que importa es que necesita el dinero ahora, y yo soy el único que lo tiene. Yo ahí ya estaba empezando a enojarme porque, o sea, en serio. Le digo, mamá, yo no tengo $40,000 así nada más para regalar. Tengo ahorros, sí, pero son mis ahorros que he trabajado años para juntar, y además, ni siquiera sé qué hizo Olivia para meterse en este problema. Mi mamá se pone agresiva, me dice que deje de ser egoísta, que la familia se ayuda, que Olivia está en peligro real, que si no pago esas personas podrían hacerle daño, que cómo puedo ser tan frío con mi propia hermana. La conversación se fue poniendo cada vez peor, mi mamá llorando, gritando, diciendo que soy un mal hermano, que después de todo lo que han hecho por mí yo no puedo negarles esta ayuda, y yo pensando, ¿después de todo lo que han hecho por mí? ¿En serio? Después de ignorarme toda mi vida, después de favorecerla a ella en todo, después de pagarle todo a ella mientras yo tuve que valerme por mí mismo, ¿ahora resulta que les debo algo? Le dije que no, que lo sentía mucho, pero que no iba a pagar la deuda de Olivia, que ella es una adulta de 27 años y tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y que si está en peligro que vaya a la policía. Mi mamá me dijo que era un desgraciado, que me iba a arrepentir, y me colgó. Yo me quedé ahí parado en mi cocina, con el teléfono en la mano, temblando de rabia y también, no voy a mentir, sintiéndome culpable porque mi mamá es experta en hacerme sentir culpable, lleva haciéndolo toda mi vida. Los siguientes días fueron un infierno. Y cuando digo infierno lo digo literal. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de mi mamá, de mi papá, que normalmente nunca se mete en nada, pero ahora de repente tenía mucho que decir. De tíos, de primos, de amigos de la familia.
todos diciéndome que tenía que ayudar a Olivia, que era mi responsabilidad como hermano mayor, que la familia es lo primero, todo ese discurso. Algunos eran más sutiles, tipo tratando de hacerme sentir culpable de manera suave, otros directamente me insultaban, me decían que era egoísta, que solo pensaba en mí mismo, que mi hermana podría morir por mi culpa. Yo bloqueé a varios de ellos, pero seguían llamando desde números desconocidos, mandando mensajes, era un acoso constante. Mi mamá me mandaba como 20 mensajes al día, unos llorando, otros amenazando, alternando entre hacerse la víctima y atacarme. Mi papá me mandó un mensaje largo diciéndome que él siempre había sabido que yo era frío y calculador, que nunca había tenido corazón, que Olivia era la única con valores reales en la familia, y yo leyendo eso pensaba, ¿es en serio? ¿Yo soy el frío? ¿Yo soy el que no tiene valores? Una semana después de esa llamada inicial recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado acceder a mis cuentas, había intentado transferir dinero, pero como yo tengo activada la verificación de 2 pasos, no pudieron. Me asusté muchísimo. Obvio, cambié todas. Mis contraseñas, llamé al banco, reforcé la seguridad, y les pregunté si podían rastrear de dónde vino el intento. Me dijeron que venía de una ubicación que, sorpresa, sorpresa, estaba cerca de donde vivía Olivia. Ahí ya me dio un ataque de rabia que no puedo ni describir. ¿Mi propia hermana había intentado robarme? Directamente, sin ningún tipo de vergüenza o remordimiento, había intentado robar mi dinero. Conduje hasta su apartamento. Ni siquiera pensé en lo que iba a hacer, solo sabía que necesitaba confrontarla. Cuando llegué, ella abrió la puerta y se veía fatal, como si no hubiera dormido en días, con ojeras, el apartamento hecho un desastre, y cuando me vio su cara fue de pánico puro. Le dije, ¿intentaste robarme? Directamente así, sin rodeos. Y ella empezó a llorar inmediatamente, diciendo que lo sentía, que estaba desesperada, que no sabía qué más hacer. Le dije que eso no era excusa, que era robo, que podía ir a la cárcel por eso, y ella seguía, llorando diciendo que mamá le había dicho que lo hiciera, que mamá le había dado la idea porque según ella ese dinero debería ser de la familia de todos modos, que yo no merecía tener tanto ahorrado mientras ella sufría. ¿Puedes creerlo? Mi propia madre le había dicho que me robara, le había dado la idea, y Olivia lo había intentado sin pensarlo 2 veces. Le pregunté exactamente en qué se había metido, cómo había acabado debiendo $40,000, y entre lágrimas me contó que había sido apostando online, que al principio ganaba y pensó que podía ganar más, que pidió prestado dinero a algunos tipos que conoció en foros de apuestas, que las cosas se salieron de control. Era patético. Honestamente, ahí estaba mi hermana de 27 años llorando, porque había sido lo suficientemente estúpida como para meterse en apuestas online con prestamistas ilegales, y mi familia esperaba que yo arreglara su desastre. Me fui de ahí sintiéndome asqueado, no solo con Olivia, sino con toda mi familia. Esa noche llamé a mi mamá y le dije que sabía que ella le había dicho a Olivia que me robara, y mi mamá ni siquiera lo negó. Me dijo que yo había obligado a Olivia a hacer eso por negarme a ayudar, que si yo hubiera pagado desde el principio nada de esto habría pasado, que todo era mi culpa. La lógica era tan retorcida que no podía ni procesarla. Según mi mamá, yo era responsable de que mi hermana intentara robarme porque no quise regalarle $40,000. Le dije que estaba loca, que todos estaban locos, y le colgué. No había pasado ni una hora cuando tocan a mi puerta. Abro, y ahí están mis 2 papás. Habían conducido como 2 horas hasta mi apartamento sin avisar. Mi mamá entra sin que la invite. Mi papá detrás de ella. Y empiezan a gritarme, diciéndome que tenemos que resolver esto ahora, que no pueden creer lo egoísta que soy, que Olivia es mi hermana, y no puedo dejarla en peligro. Pero la discusión fue brutal, la peor que he tenido en mi vida. Les dije todo lo que había estado guardando por años, les grité que siempre la habían preferido a ella, que nunca me habían tratado igual, que yo había tenido que luchar por todo mientras ella recibía todo sin esfuerzo, que estaba harto de ser el hijo invisible. Mi mamá me dijo que yo estaba exagerando, que me habían tratado bien, que si me había costado más trabajo las cosas era porque yo era más fuerte y podía manejarlo, que Olivia necesitaba más ayuda porque era más sensible. Les dije que eso era pura mierda, que solo eran excusas para justificar su favoritismo, que yo ya no iba a seguir su juego. Mi papá, que casi nunca habla, me dijo que si no ayudaba a Olivia me iban a quitar de su testamento, que no iba a heredar nada,
que básicamente me estaban desheredando. Y yo me reí en su cara. Les dije que no me importaba su dinero, que nunca había contado con él de todos modos, que podían dejarle todo a Olivia y me daba igual. Se fueron, furiosos, mi mamá gritando que me iba a arrepentir, mi papá diciendo que era una decepción, y yo cerré la puerta sintiéndome liberado y destrozado al mismo tiempo. Pensé que ahí acabaría todo, que entenderían que no iba a ceder, pero no, esto era solo el principio. Una semana después, recibí una carta de un abogado que supuestamente representaba a mis papás. Una carta ridícula, diciendo que me iban a demandar por obligación moral de ayudar a un familiar en peligro, que iban a buscar que un juez me obligara a pagar la deuda de Olivia. Cualquier abogado decente te diría que eso es absurdo, que no existe tal obligación legal, pero el punto no era que tuvieran un caso real, el punto era seguir presionándome, seguir acosándome hasta que cediera. Yo ya estaba en mi límite. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Cada vez que sonaba mi teléfono me daba ansiedad. Tomé la decisión más difícil pero más necesaria de mi vida. Bloqueé a todos, absolutamente. Todos los miembros de mi familia en todas las plataformas posibles, en teléfono, email, redes sociales, todo. Les mandé un mensaje final diciendo que no quería volver a saber nada de ellos, que si intentaban contactarme de cualquier forma iba a tomar acciones legales, y que Olivia tendría que resolver sus problemas sola porque yo ya no era parte de esa familia. Cambié mi número de teléfono. Le avisé a mi trabajo de la situación para que supieran que no autorizaran visitas de mi familia. Básicamente corté todo contacto. Los primeros días fueron horribles. Me sentía culpable todo el tiempo, cuestionando si había hecho lo correcto, si era un mal hijo, un mal hermano, todas esas dudas que mi mamá me había metido en la cabeza por años. Pero no se dieron por vencidos. Empezaron a llamarme de números desconocidos, a mandar cartas físicas a mi apartamento. Incluso algunos primos que nunca había bloqueado porque pensé que ellos no estaban involucrados, empezaron a contactarme para interceder por mis papás. Bloqueaba un número y me llamaban de otro. Bloqueaba a un primo y me escribía otro. Era interminable. Mi tía, la hermana de mi mamá, fue la única que me apoyó. Me llamó un día y me dijo que sabía por lo que había pasado toda mi vida, que ella había visto el favoritismo, pero nunca había dicho nada porque no era su lugar, que estaba orgullosa de mí por poner límites. Fue la primera vez en semanas que alguien de mi familia me decía algo positivo y honestamente me hizo llorar. Ella fue la única que mantuve en contacto, la única que pareció entender que lo que estaba haciendo no era abandono sino supervivencia. El punto más bajo llegó como 3 meses después de todo esto. Yo estaba en mi oficina trabajando cuando recepción me llama y me dice que mi mamá está en el lobby exigiendo verme. Bajé porque no quería que hiciera una escena ahí, y cuando la vi, estaba gritando, literalmente gritando, que era un desgraciado, que, por mi culpa Olivia estaba sufriendo, que qué clase de hijo era yo. La gente nos estaba mirando, mis compañeros podían escuchar todo, fue humillante. Le dije que se fuera o llamaría a seguridad, y ella empezó a gritarme cosas peores, que ojalá nunca hubiera nacido, que Olivia era su única hija de verdad, cosas realmente hirientes. Tuve que llamar a seguridad para que la sacaran, ella gritando todo el camino hasta la salida, y yo quedé ahí parado en el lobby, sintiendo las miradas de todos. Mi jefe me llamó después para preguntarme si estaba bien. Le expliqué una versión resumida de la situación, y él fue muy comprensivo, pero yo me sentía mortificado. Esa misma semana contraté a un abogado, y le mandé una carta de cese y desistimiento a toda mi familia, básicamente una orden legal de que dejaran de contactarme, o enfrentarían consecuencias legales. Fue caro. Tuve que usar parte de mis ahorros. Los mismos ahorros que mi familia quería que gastara en Olivia, pero valió. Cada centavo. Después de eso, el acoso paró, completamente, como si un interruptor se hubiera apagado. Nadie más llamó, nadie más escribió. Finalmente, había silencio. Pasaron los meses y poco a poco empecé a sentirme mejor, a dormir mejor, a no vivir con esa ansiedad constante. Mi trabajo mejoró. Me dieron un ascenso como a los 4 meses porque finalmente podía concentrarme otra vez. Conocí a alguien. Empecé una relación nueva con una chica increíble, que no conocía nada de mi familia ni mi pasado, solo me conocía a mí. Ahora, 6 meses después de todo eso, estoy mejor que nunca, honestamente. Tengo mi vida, mi trabajo va genial, mi relación va bien, tengo paz mental por primera vez en años. Mi tía me mantiene informado de vez en cuando sobre lo que pasa con el resto de la familia.
Me dijo que Olivia finalmente tuvo que declararse en bancarrota, que obviamente no pudo pagar esos $40,000, que tuvo problemas legales por un tiempo, pero que al final salió porque los prestamistas ilegales tampoco podían llevarla a corte sin incriminarse ellos mismos. Me contó que mis papás están furiosos conmigo todavía, que han estado contándole a toda la familia su versión de la historia donde yo soy el villano egoísta que abandonó a su hermana en su momento de necesidad, que básicamente me han pintado como el peor hijo del mundo. Y ya sabes qué, me da igual. Que piensen lo que quieran, que cuenten la historia como les convenga. Yo sé la verdad y las personas que realmente importan también la saben. A veces pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si pude haber manejado las cosas diferente, si fui demasiado duro, pero honestamente creo que hice lo correcto. No les debía nada a ellos, nunca me dieron nada más que el mínimo esperado de unos padres, y aún así, siempre exigieron que yo fuera perfecto mientras perdonaban cada error de Olivia. Cortar contacto fue difícil, fue doloroso. Hubo noches donde lloré preguntándome si era un monstruo, pero mirando hacia atrás fue lo mejor que pude hacer por mi salud mental. La semana pasada mi novia me preguntó sobre mi familia, porque nunca hablo de ellos, y le conté una versión resumida de todo esto. Ella me abrazó y me dijo que sentía mucho que hubiera tenido que pasar por eso, que yo merecía una familia que me valorara, y eso es suficiente por ahora, supongo.